Entre profundas barrancas y exuberante vegetación se encuentra Cuetzalan. Este es uno de los pueblos mágicos de México, una localidad que al paso de los años conserva con gran vigor las tradiciones indígenas que lo hacen único en la región. Ubicado 2 horas al norte del estado de Puebla, puedes llegar desde la Ciudad de México en un tiempo promedio de 5 horas. Rodeado de montañas, cascadas, grutas y un sinfín de atractivos naturales, este pueblo es el sitio donde el hombre se transforma en pájaro y vuela con el ritual de los voladores o la danza de quetzales, negritos y sus enmascarados payasos. Sus calles de piedra, herencia ancestral, parecen salidas de un cuento de hadas y sus fachadas adosadas son muestra de que el tiempo en Cuetzalan no se ha detenido para sus visitantes. Café, bordados, flores, exquisitos alimentos y una gran variedad de colores son parte de lo que te espera en este pueblo mágico. Puede que te llueva, pero si es así, déjate de sorprender por la vista que te da la niebla. Lo hace un lugar increíble. Opciones de hospedaje hay muchas. Yo lo hice en el Hotel Posada Cuetzalan, ubicado a unas cuadras de la Plaza Central. Algunas de sus habitaciones tienen vista a uno de los callejones más bonitos de aquí. Tienes que madrugar, desayunar un café recién molido y pan del pueblo para comenzar tus actividades de senderismo y exploración. Hay muchos locales en el centro dedicados al turismo, recorridos de senderismo, culturales, rapel y demás. Yo inicié explorando una de las tantas grutas que hay. El tour incluía la visita a la Poza Pata de Perro, llamada así por la forma de la huella canina que tiene. Lamentablemente no pudimos ir porque un día anterior llovió y era arriesgado. El agua del río estaba turbia, pero eso no impidió maravillarme de la belleza natural que ofrece el recorrido. Si no tienes una buena condición física como yo, por lo menos que esta sea aceptable, porque son alrededor de 6 horas de caminar, trepar, nadar, así que un desayuno con carbohidratos te ayudará. Las grutas no son recomendables si padeces claustrofobia, hay espacios muy reducidos. Pues entre un buen de senderos y caminatas y todo así muy cansado y piquetes de mosco y demás, hemos llegado a una de las muchísimas cascadas que hay aquí en Cuetzalan, a los alrededores. Esto está como aproximadamente unos 20 minutos de Cuetzalan, pero como hay un montón. Hay ruinas, zonas arqueológicas, además puedes nadar, aunque el agua está muy fría, pero bueno, después de la caminata la verdad es que sí refresca. Padrísimo, vengan a Cuetzalan, está increíble. Al negociar directamente con nuestro guía, por 200 pesos adicionales, nos dio un recorrido por una de las cascadas más famosas de la región, Las Brisas, en donde además puedes aumentar una caminata en una subida de 1 hora para ver todo desde arriba. Las vistas valen la pena, pero debes estar preparado para caer exhausto al final del día. Al día siguiente vamos hacia el punto más alto de la región. Para esto caminamos de un pueblo a otro, aunque bien podrías hacerlo en transporte. Al final decidimos pedir aventón. Tardarás poco más de la hora en subir. Hay un puente colgante que si tienes la fortuna de encontrarte con niños jugando, la sensación es muy divertida y te sorprenderás de la vegetación tan abundante que rodea estos pueblos de ensueño.
El recorrido que hicimos a pie lo comenzamos aquí. Cruzamos todo este camino. En este punto fue que nos dieron aventón por un pequeño tramo para después subir hasta acá. Voy a visitar a la hermana pequeña del Tajín. A 20 minutos de Cuetzalan está Yogualichan. Las combis desde el pueblo cobran 10 pesos. La caminata es un regalo a la vista. El pueblo es muy pequeño y su mayor atractivo es la zona arqueológica. Se abre a las 9 de la mañana y antes de las 11 es complicado que encuentres algo de desayunar. Yogualichan significa la casa de noche en náhuatl. Fue el primer asentamiento totonaco. Su apogeo fue alrededor del año 600 hasta que emigraron al Tajín. Es pequeño, consta de 5 edificios principales orientados a los 4 puntos cardinales. 1 hora es suficiente para visitarlo. No puedes venir a este lugar sin pensar en el Tajín. La realidad es que son ciudades que están relativamente cerca. Las dos conservan la arquitectura característica de los nichos. Si vas a visitarlo, te sugiero que sea en domingo porque la entrada es gratis. Si eres mexicano, te cobran un permiso para grabar de 45 pesotes. Y si vienes en cualquier otro día, te cobran 45 pesos por persona. La verdad es que vale la pena con estas vistas. Vente muy temprano para que encuentres el lugar solo. Puebla es un estado maravilloso, lleno de lugares increíbles, riqueza natural, con gente y costumbres fantásticas. En Cuetzalan podrás aprender algunas palabras en náhuatl con solo interesarte en la plática de su gente. Cuetzalan es un lugar más donde puedo decir Isaí estuvo aquí. Hasta la próxima, o como se dice en náhuatl, Timuitase, Ma Huayiyotl.